buenas. Aromas de rentabilidad más de 10. Ya no lo voy a volver a decir porque el otro día tuve un gazapo y me lo habéis estado echando en cara. Así que nuevo aromas de rentabilidad. Fabio Alfayate, buenas tardes. Hola Javi, pues es mucho más fácil decir 9 episodios y ya está, ¿no? No, mira, ahora que ya no tengo los dedos que no tengo dedos de la mano, digo, que no me quedan dedos en la mano para que supongo que sea el número 12, creo que es, por ahí andará, 12, 13. Sí. Bien, ya estamos ahí, la docenita, los aromas, ya hemos ido a algún evento y nos han dicho, anda, que tenéis unas charlas por ahí que me acabo de enterar. Digo, bueno, oye, ya la gente se va enterando, poquito a poco nos van acompañando en el café. Eso es. Bien. Ay, la vieja confiable, media 30 semanas. ¿Cómo gustó, eh? Madre mía. ¿Cómo se nota que nos gustan las viejas confiables? Entonces, bueno, vamos a seguir por ese camino. Me apetece tocar un par de indicadores, o por lo menos familias de indicadores, por lo que bueno, tú nos puedes comentar y a mí también me gustan. Vamos a centrarnos en fuerza. Vamos a buscar fuerza, vamos a ser tíos fuertes, vamos a ser tías imponentes. Entonces, quiero hablar de fortaleza relativa, indicadores de fortaleza relativa. ¿Qué me puedes contar? Bueno, a ver, en primer lugar, ¿para qué sirven, no? Porque yo creo que lo interesante es, pues, a ver, saber dónde está, ¿no? el movimiento. Porque antes, con lo que son con las tendencias, con las medias, ¿no? Sabíamos hacia dónde iba, ¿no? Un activo. Y luego, bueno, pues hay que relacionar, es decir, cuando decimos que algo es fuerte, ¿no? Es un poco siempre comparado con algo. Ahí está un poco la clave, ¿no? Es decir, claro, algo puede ser fuerte o débil y tener ese movimiento alcista igualmente, ¿no? Pero todo esto es relativo, ¿no? En bolsa, lo de caro y barato es relativo, pues pasa lo mismo también con fuerte y débil. Entonces, bueno, necesitamos un criterio, ¿no? Yo creo, así objetivo, ¿no? Porque, oye, pues cualquiera que vea, pues yo qué sé, el oro, pues va a decir, sí, hombre, el oro está fuerte. Ya, pero ¿cómo de fuerte? ¿Cuál es el criterio que usas para determinar que el oro está fuerte? Bueno, pues de ahí surge un poco la búsqueda, ¿no? Pues de algún tipo de indicador. Al final eso es una comparación relativa. Luego, pues que valga 2, 5 o 24, pues ya dependerá un poco del cálculo, ¿no? de ese indicador. Pero lo importante es, bueno, pues es entender qué es lo que nos dice, ¿no? Al final un indicador relativo. Entonces, bueno, yo empiezo por ahí, o empezaría por ahí, porque la gente se piensa que esto es el RSI, ¿no? Es como, bueno, pues el Relative Strength Index, ¿no? Pues, bueno, la gente se piensa que es eso. Pues no tiene... Es que no hay que olvidarse que el RSI está calculado sobre la propia fortaleza interna del activo que estás estudiando. O sea, es decir, esa sobrecompra y esa sobreventa, o sea, básicamente, realmente es un indicador de momentum, más que otra cosa. Es un indicador de momentum. O sea, no hay que olvidarlo, no es un indicador tanto de fortaleza, sino de sobrecompra, sobreventa, no de fortaleza activa. Pero momentum, además, te diría relativo, porque sí. no es... bien, se apunta ahí algo interesante. No depende del propio activo, que también, sino de ese activo frente a, digamos, pues una vara de medir, o no. A ver, normalmente nosotros, bueno, ya lo decía Weinstein, ¿no? Oye, compáralo con una media del mercado global, ¿no? Pues ya sea un S&P 500, por ejemplo, o un MSCI World también se puede hacer, ¿no? Es decir, al final es, bueno, ese activo, he dicho el oro, como puede haber sido cualquier acción, cualquier sector. Claro, tú compáralo cómo se comporta frente a ese SP 500. Y entonces ahí realmente es cuando te da digamos, una información valiosa, ¿no? Es decir, oye, es que si es más fuerte, lo que al final quiere decir pues que está subiendo más que ese SP 500, ¿vale? En una ventana temporal. Al final, bueno, pues eso ya dependerá un poco, pero nosotros, al final, la ventana temporal que usamos es un año, 52 semanas, ¿vale? Pero es importante esta puntualización, ¿no? Es decir, mientras que hay indicadores que se centran solo en el precio de un valor, ¿vale? ¿Y cómo lo hace? Bien, no, nosotros vamos más allá, ¿vale? Lo comparamos con la tendencia global del mercado. Es que ahí está la clave, ¿vale? Y luego ya a partir de ahí, pues ya podemos, bueno, pues hacer estrategias, o sea, ya podemos hacer un montón de travesuras, por así decirlo, pero claro, lo interesante, pues como digo, es al final entenderlo
Y luego ya, bueno, pues a la hora de aplicarlo, pues ya te digo que hay pues, unas cuantas maneras, ¿no? Y modos. Joder, yo que pensaba que tener más fuerza era poder levantar más en press de banca, que pones los dos activos y el que levantase más de press de banca, ¿sabes? O va a hacer el pulso y el que ganase, pues No, no, invertimos en ello. Pero bueno. no. Esto es cogerte al que lleva ahí en el gimnasio mucho tiempo y compararte con él. Y en Más que este caso, levantar. nuestro fortachón de gimnasio, ¿quién es? O sea, ¿contra quién nos comparamos normalmente? ¿SP500 solo o contra quién? Claro, bueno, a ver, tú piensas que el SP500 al fin y al cabo pondera en torno a 60 y pico puntos, 70 puntos porcentuales de lo que sería un MSCI World, ¿vale? Que al final, hombre, técnicamente hablando, sería mejor usar un MSCI World, un ETF o lo que sea, un índice que, digamos, tuviera la mayoría de las empresas grandes del mundo, ¿vale? Lo que pasa es que como el 70% de esos componentes es SP500, no, es más por comodidad. Pero luego, si nos fuéramos a ese global, al final la diferencia va a ser muy pequeña, por lo que digo, porque al final la mayoría de, o sea, 2/3 de su composición es SP500. Pues bueno, pues nos quedamos en SP500 por comodidad más que otra cosa. Pero, insisto, al final es quedarse con el que lleva ahí, pues eso, mucho tiempo en el gimnasio, que al final algo sabrá, ¿no? Y lleva ahí mucho tiempo en el gimnasio por algo. Entonces, bueno, por eso nos cogemos a ese, ¿no? Que da muchas vueltas por ahí, que es el SP500. Bueno, y bueno, ante una pregunta seria y otra no tanto. Si nuestro amigo de gimnasio, nuestro SP500 o con el que estemos comparado, está inflado de ciclos y de esteroides, ¿qué pasa? ¿Sigue siendo un buen ejemplo? Porque Sigue siendo, eso quiere decir que si él se cicla, también todos los demás nos estamos ciclando. claro, claro, cuanto más fuerte esté, pues más flacucho vas a parecer tú, ¿no? Tú o cualquier componente del gimnasio, ¿no? O grupo, no digamos que esté ahí. Bueno, en eso se basa, es decir, alguien puede pensar, ya, bueno, pero es que eso a lo mejor no te da una visión real de cómo estás tú, ¿no? Ya, pero es que en bolsa muchas veces cuando nosotros comparamos nuestras inversiones, ¿verdad? No decimos, he ganado un 10%, mira qué bueno soy. Como veamos que el otro ha ganado un 20%, ya decimos, joder, pues lo estoy haciendo mal, ¿no? Pues es que es el Mansfield al final es eso, es más que cómo está ese valor que estás analizando o cómo estás tú de fuerte o de flacucho, no, pero este de al lado, ¿no? El que lleva ahí mucho tiempo, ¿cómo lo está haciendo? Pues si tú no estás más fuerte que ese, claro, a momentos en el que el SP efectivamente, pues es que le ves hinchadísimo, ¿no? Y dices, esto es imposible, ¿verdad? Bueno, pues cuando en esos momentos en los que realmente, pues, digamos, la vara de medir está muy alta, ¿verdad? Pues cuando encontramos valores que todavía lo hacen mejor el SP, claro, pues más valor tiene, ¿vale? Es decir, que bueno, que al final es un filtro que es muy selectivo en momentos, ¿no? Especialmente en el que el SP, pues es que te pone, ¿no? Ahí la barrera te la pone muy alta, ¿no? Entonces, pero bueno, además es una manera, pues eso, de interpretar o estar atentos, ¿no? A cómo también va la tendencia global del mercado. Cuando te lo pone fácil o está débil, pues bueno, es verdad que a veces salen más valores más fuertes que el SP, pero bueno, eso al final es coyuntural. Lo importante es la lectura que da, ¿vale? Y hay que tener en cuenta que es relativo. Por eso me gusta, ¿no? Porque al final es relativo y muy selectivo. No, está muy bien, sobre todo pues en momentos como este y más teniendo en cuenta los últimos, no sé, 2 años, te diría casi incluso 4, pero bueno, tomaremos desde la caída que hubo en el 22. Pero llevamos una tendencia que te cagas. O sea, no es que me recuerda lo típico que dicen otros amigos del sector, lo de la cartera de un mono, ¿vale? Para quien no lo sepa, o sea, siempre está el tema de que un mono lanzando dardos sobre un panel donde te pongan diferentes acciones puede ser mucho más rentable que el SP o que la cartera de los grandes asesores. En fin, en momentos como ese, que incluso un mono te puede ganar, pues tener estos detalles de relatividad, oye, dentro de que todo sube, dentro de este ambiente tan bonito, a ver, ¿dónde están las flores más bonitas o las flores que parece que brillan más que, como tú dices, el del gimnasio o la flor referente o tal? Suele estar bastante bien. Antes de entrar en pantallas, hemos hablado mucho del SP, hemos hablado del MSCI World y a mí me gustaría también hacer un punto importante, una distinción. Estamos hablando casi siempre de renta variable.
porque para renta fija comparar contra el S&P 500, ahora me lo discutirás, yo no lo veo. Para criptos, ¿vale? Esta fortaleza relativa que comenta Javi funciona muy bien contra Bitcoin, aunque ya hay pares, ya si os metéis en prácticamente las medias de los exchanges, pues ya tenéis Ethereum, Bitcoin, tenéis Solana Bitcoin, tenéis pues Oro Bitcoin, tenéis un montón de comparaciones, pero bueno, no molan tanto como el Mansfield, ¿vale? Entonces, es decir, el RSM Mansfield te puede dar mucha más información, ¿vale? A nivel relativo, cuando pues tienes directamente, puedes tener el gráfico de, pues eso, de tu altcoin favorita o lo que sea dentro de cripto, lo quieres comparar y pues en este caso 52 semanas es mucho, porque el mundo cripto ya sabéis que es una barra basada. Si tenéis curiosidad por saber cuál es el time frame que suelo utilizar yo, pues nada, dejadme en los comentarios y os hablo un poquito más del tema, pero jugando también con la fórmula del Mansfield, que es muy sencillita, y jugando un poquito con el time frame también consigues unas relatividades muy interesantes a la hora de seleccionar valores, hacer un picking en cripto. Pero bueno, lo que te decía Javi, o sea, el Mansfield sobre el S&P 500 te sirve en renta fija, por ejemplo, o en commodities. Bueno, es que, a ver, al final, insisto, compararse siempre con la tendencia global del mercado, ¿vale? Luego, evidentemente, claro, hay activos que pueden tener una descorrelación, pero es que eso es lo interesante, ¿vale? Cuando los bonos, por lo que sea, se descorrelacionan, ¿no? Empiezan a bajar de precio y las bolsas siguen subiendo, ahí te va a dar una debilidad muy clara en el bono. Esa debilidad también es parte, ¿no? Pues eso, del ciclo. Entonces, a mí me parece muy bueno hacer esto, ¿no? Pero, a ver, es cierto que, a ver, es que a mí me han preguntado muchas veces, no, oye, ¿por qué Telefónica no lo comparamos con el IBEX 35? Pues es que a veces también pasa un poco lo mismo. Si es que, bueno, Telefónica antes cuando era más grande, ¿no? Pues es que igual te estabas comprando con un componente que tenía un 20% de ese activo. O sea, luego, claro, cuidado con estas cosas, ¿no? Hombre, a ver, dentro de la propia renta variable no te lo discuto, porque vamos a ver, el S&P, la bolsa americana, es la bolsa directora, es la bolsa referente y normalmente de ahí tira el resto, con más o menos delay, con algunos casos un poquito más especiales que otros, pero normalmente la bolsa americana es la que dicta sentencia. Entonces es normal, entre comillas, o por intentar no estar todo el rato ajustando según cómo es el valor y de dónde es y de dónde no es, e intentar comparar con un lado con otro, porque también tiene, vale, me pones el tema de Telefónica. Telefónica durante mucho tiempo ha sido una ADR y ha estado, ¿cómo se llama?, cotizando en diferentes mercados. Entonces, ¿qué Telefónica coges? Coges la Telefónica española, coges la Telefónica de Londres, coges la Telefónica de Nueva York. Ahí estoy de acuerdo contigo. Es decir, en renta variable el S&P 500 o como mucho, como decías, el MSCI World mandan, entonces deben de ser una referencia interesante, salvo casos muy concretos, que este es puro tech o cosas así, que a lo mejor te puede ser un poquito más el Nasdaq o temas así, ¿vale? Pero eso ya estamos hablando de generalidades, más que de generalidades de tipos de activos, ¿vale? Más que ir hilando tan fino. Bueno, pero, por ejemplo, mira, has hablado del bono y pues pero del oro pasaría un poco lo mismo, ¿no? También, es decir, ¿y por qué comparo el oro con el S&P 500? Por ejemplo, ¿no? Y dices, pues si al final eso no tiene mucho que ver, ¿no? Bueno, a ver, pero es lo que te comento. Al fin y al cabo, lo que estamos viendo es si ese activo, ¿no? Digamos, se está descorrelacionando con la renta variable, porque al final, a ver, esto hay muchas maneras de hacerlo, ¿eh? O sea, es decir, yo al final lo comparo todo con el SP, yo sé que... Te estoy pinchando de manera indirecta, porque como tienes los ratios, tienes el ratio del dólar con el SP, alguna vez hemos trabajado en el ratio del dólar del S&P 500, entonces te estoy pinchando por ahí, precisamente. Claro, claro. Y de hecho, el movimiento de los ratios se basa en esa descorrelación. O sea, al fin y al cabo, claro, cuanto más se descorrelaciona, ¿no? Cuanto más débil o más fuerte es un activo, porque el S&P 500 pues le dé por subir mucho o por bajar mucho, ¿no? Pues ahí es donde también está la gracia, ¿no? Entonces, por eso que al final son maneras de interpretar esa información, ¿vale? Evidentemente, cuando tú estás analizando una acción, pues claro, tú necesitas saber, oye, si el S&P 500 pues, está compuesto de acciones y estoy analizando una acción, pues tengo que ver, ¿no? Pues si la acción que estoy analizando está siguiendo esos patrones, ¿no? Pues de las
al final de las principales 500 que pondrán en el mundo. O sea, eso está claro. Luego, si vamos más allá y aplicamos al Bitcoin, pues, por ejemplo, otro activo, ¿no? Que dices, ¿y por qué el SP500? Bueno, al final lo que vamos buscando es esa correlación con el ciclo. Depende con qué compares. Estamos con lo mismo. Claro. Yo uso Mansfield con activo base de Bitcoin porque estoy dentro del mundo cripto. Si estoy buscando, si estoy analizando Bitcoin como tipo de activo versus una cartera multiactivos, no lo voy a, o sea, no lo voy a comparar con el propio Bitcoin en este caso, no lo voy a comparar con nada de cripto, lo voy a comparar con algunas otras referencias. En este caso, como tú has dicho, depende. Líneas generales, completamente de acuerdo contigo, SP500, MSCI igual, si queremos ser un poquito más abiertos, pero en general depende del tipo de relación que estés buscando. O sea, tiene mucho que ver también con las evidencias que comentas tú en el libro, que hemos hablado ya en diferentes aromas. Es muy interesante el Mansfield, en general, una comparación con el SP500 puede ser un buen punto de partida, pero bueno, si somos capaces de ir un poquito más fino, pues también se puede jugar con el activo de referencia. Pero bueno. Sí, va a depender, Javi, perdona, de lo que vayas buscando, es lo que te comento. Efectivamente. Pero lo importante es eso, o sea, es decir, saber que tenemos una herramienta que nos dice, oye, el tío, vamos a compararnos con el tío del gimnasio durante un tiempo y esto nos puede dar información muy interesante. Entonces, vamos a ver gráficos, Javi, por favor. Vamos a ver algunos gráficos donde, a ver qué pasa cuando me comparo con el tío fuerte del gimnasio. Vamos a ver qué pasa. Sí, pues mira, a ver, lo primero, por ejemplo, ¿no? Un Eurostoxx contra un SP500, ¿no? Es decir, en principio tendría sentido, ¿no? Porque, venga, pues son dos índices, en este caso un Eurostoxx 50, pues las 50 más grandes, ¿no? Y lo estamos comparando con las 500 más grandes de Estados Unidos. Bueno, pues aquí esto la famosa dicotomía de ¿qué es mejor, bolsa americana o bolsa europea? Pues lo cierto es que en momentos Europa funciona mejor, claro, y hay otros momentos en los que Estados Unidos funciona mejor. ¿Vale? O sea que tampoco es decir, no, pues Estados Unidos funciona siempre mejor. No, aquí lo vemos como objetivamente, pues hay veces que el Eurostoxx lo hace mejor. Ahora, mira, estamos en esa zona, en esa parte en la que es curioso, porque el Eurostoxx está en máximos, pero el SP lo hace mejor, ¿vale? Porque el Eurostoxx es más débil. Como es más débil, entonces no compro Eurostoxx. Pues no, vamos a ver. No, no es así, no funciona así. Es decir, pero si puedo elegir, pues a lo mejor me cojo el que sube más, ¿vale? Si tengo varios índices a mi elección, pues me cogeré, ¿no? El que más sube. Eso es. Por ejemplo, pon el Nikkei. Por ejemplo. El Nikkei. Vamos a ir a lo fácil, pon el Nikkei. Venga, el índice, ¿vale? Este es en yenes, cuidado con la depreciación del yen, ¿eh? ¿Vale? Que eso habría que tenerlo en cuenta. Pero bueno, fíjate cómo de ser más débil, a partir de agosto de este año, pues ha pasado a ser más fuerte. Claro, si lo pillo cuando hace el cruce, ¿no? Cuando empieza a ser más fuerte, eso es el momentum, ¿no? También clásico, pues ahí le voy a pillar un extra. Pero insisto con lo que he comentado. Aquí a lo mejor la divisa puede tener algo que ver, ¿vale? Pero bueno, digamos que eso son cosas, vale, externas que hay que tener en cuenta, pero si fueran dólares los dos índices, pues bueno, pues ahí tendríamos un momento de debilidad en mayo del año pasado que no me interesa Nikkei, ¿vale? Y luego un momento de fortaleza que es cuando ya me interesa, ¿vale? Pero como digo, al final es relativo. No sabemos si el Nikkei está fortachón o no. Lo que pasa es que ahora sí. O sea, es decir, ahora lo que vemos es que el comportamiento relativo, ¿vale? Con independencia de, como digo, si está fuerte o no, lo está haciendo mejor que el que, ¿no? Hablábamos antes del gimnasio, lo está haciendo mejor. ¿Vale? Pues ya está. A mí me vale con eso. ¿Vale? Y a partir de ahí podemos seleccionar acciones japonesas, etcétera, 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 ¿no? O quedarnos solo o quedarte indexado, o sea, tampoco necesitas ir mucho más allá, pero efectivamente a la hora de seleccionar mercados, has dado un detalle muy interesante. A la hora de seleccionar mercados, inicialmente puede ser interesante, porque no olvidemos que los índices es una sobreponderación de las cotizadas de mayor capitalización. Entonces, es un punto interesante, efectivamente. Eso es. Así que bueno, pues como digo, esto es una manera, al final, al principio, ¿no? Pues de comenzar
A ver, lo voy a poner así un poquito más grande porque al final lo que nos interesa quizás es el gráfico de la comparación relativa. Bueno, que no lo he dicho, pero si es más débil, pues estará por debajo de cero, se mostrará rojo, malo, rojo, pues ya sabemos que malo. Si está por encima de cero, quiere decir que en una ventana de 52 semanas o de un año ha subido más o ha bajado menos. Es decir, aquí al final hablamos de que bueno, su comportamiento relativo es mejor si está por encima de cero el Mansfield. ¿Vale? Al final el Mansfield es una suma de cocientes, bueno, lo podríamos explicar, pero bueno, al final el resumen es que en una ventana de 52 semanas o de un año ha subido más, o sea, lo ha hecho mejor, o si está por debajo, lo ha hecho peor, pues ya está, pues no me va a interesar ese activo, aunque, bueno, pues aunque suba, ¿no? Es decir, a ver, esto ya, cuando comparamos relatividades, ¿vale? Luego hay que ver también cómo de potente es esa señal, porque si estamos hablando que está verde o rojo, pero es un 0,10 del Mansfield o 0,20, pues hombre, la diferencia es muy pequeña, es decir, los dos están subiendo o están bajando. ¿Vale? Cuando ya empieza a ser muy evidente, a partir de 1, ¿vale? De una lectura de 1, ojo que esto también tiene multiplicadores, ¿vale? O sea, luego a lo mejor en otras plataformas no pone 1, a lo mejor pone 10, ¿vale? O sea, luego cuidadito con eso, o 0,10, ¿vale? Depende de cómo hagas el cálculo, pero bueno, el Mansfield de toda la vida, pues eso, va pues de 3, 4 a menos 3, menos 4. O sea, hay veces que mucho más, mucho menos, pero esa es una medida, digamos, típica. Pues a partir de 1 o de menos 1 es cuando ya realmente, oye, esto lo está haciendo especialmente bien o especialmente mal, ¿vale? Y para índices, desde luego, a partir de 1 es especialmente bien, ¿vale? Pues eso nos tiene que llamar la atención. Y a partir, como te decía, a partir de ahí, ya pues hacemos el siguiente paso que es, oye, pero ¿y cuáles son las acciones, ¿no? del Nikkei por lo que lo está haciendo tan bien? O sea, continuamos con el análisis, ¿no? Vale, entonces, ¿en qué punto? Muy buena, ¿vale? Entonces pregunta, ¿en qué punto de el análisis, ¿vale? O sea, no nos vamos a meter en sistemas, ¿vale? Estamos analizando, no estamos sintetizando en un sistema que se puede hacer perfectamente porque esto está en diferentes sistemas, tanto tuyo como de otros compañeros. Pero, ¿en qué punto entra el análisis de esta fortaleza relativa? O sea, es decir, primero tenemos que ver cuál es la tendencia general de mercado, si estamos tendenciales, si estamos en una acumulación, si estamos en una distribución, si estamos alcistas o bajistas, o incluso el Mansfield, ¿vale? No me metas ratios, no me hagas trampas como antes. Si el análisis del Mansfield va antes del análisis de pues, alguna tendencia o cosas así, o primero tenemos que tener claro que estamos en un mercado tendencial o que estamos en un mercado lateral y después ya nos metemos a analizar la fortaleza relativa. Claro, a ver, es importante, ¿no? Determinar qué tendencia tiene, porque, claro, esto al final pues va a maximizar un poco, ¿no? Pues la lectura que vamos a obtener de ello, ¿no? O sea, por ejemplo, y tenemos el dólar index. Estaba poniendo antes el euro dólar, pero bueno, yo creo que se ve mejor con el dólar index. Pues bueno, el dólar index, mira, viene de una tendencia bajista muy clara, que normalmente, claro, la debilidad, aquí estamos comparando el dólar, cómo es el dólar. Antes has hablado del ratio, bueno, este digamos que sería el paso previo, ¿no? A hacerte un ratio, ¿no? Un cálculo de ratios, pero bueno, aquí fíjate. No es exactamente lo mismo, tiene otras connotaciones, Claro, ya lo veremos en otro momento. claro, pero fíjate aquí al final lo relevante es pues esos pasos al final por la línea cero. Si es que ya te lo dice Stan Weinstein en su libro, evidentemente Weinstein te habla al final de acciones. Nosotros, bueno, pues vamos un poquito más allá, le damos una vuelta de tuerca, empezamos a meter divisas. Bueno, pues, a ver, igual la conclusión puede variar ligeramente, pero es un poco la misma, ¿no? Es decir, oye, pues evidentemente pues no me va a interesar cuando esto tiene una tendencia, pues eso, bajista, a media de 30 semanas que le habíamos en el anterior café. Oye, pues si esto empieza a bajar y encima empieza a ser muy débil, pues oye, igual no me interesa estar en ese activo, pues ponerme a ese activo. O sea, es decir, al final el análisis es un poco así, ¿no? Yo creo que tenemos que sumar conceptos técnicos, ¿vale? No usar un indicador exclusivamente, ¿vale? Sino ir sumando. Mira, por ejemplo, el IBEX, pues hombre, el IBEX todo el mundo sabe que es más fuerte. Por lo tanto, claro, lo normal, si el SP500 es una tendencia alcista, pues el IBEX va a tener una tendencia alcista más evidente,
¿no? Y eso lo vemos desde febrero, ¿eh? Febrero Pues de has este llegado casi año. a tener dos. O sea, es decir, un Mansfield, para que os hagáis una idea, un Mansfield de dos es una barbaridad, ¿eh? Mucho, Es una sí. barbaridad. Sí. Entonces ahora está en 0,55, que sigue siendo mejor. Esto además, insisto, que es una ventana que al final, claro, cuantas más semanas esté, pues más relevante, esté por encima de cero, más relevante es, pues digamos, esa señal. Y luego te decía, ¿no? Es que incluso cuando alcanza nuevos máximos, sube menos, ¿no? Pues eso, bueno, ¿hasta cuándo? Pues a comienzos de este año ha sido más evidente todavía, ¿no? Cuando el SP500 le metían una bajadita, ya llevaba que era un 8, un 10% con divisa más, ¿vale? Pues fíjate este índice cómo seguía, en el año seguía por encima de cero. Pues eso de rentabilidad. Pues eso es lo que, bueno, pues una de las cosas que tiene en cuenta. Y luego, claro, pues fíjate, otra semana haciendo máximos, ya 16.200, o sea, bueno, y esto al final, porque claro, esto me sirve para, ¿no? Para algo, no nos vamos a meter en sistemas, pero evidentemente, si luego tú esto te lo programas, claro, y dices, oye, pues cuando un activo empieza a ser mejor, más mejor que cero, y además esté por encima de su media de 30 semanas, ¿no? Y le vas añadiendo cositas, pues luego salen estrategias, bueno, están Weinstein, insinúa, ¿no? Las estrategias, porque luego nosotros las hemos programado, las hemos interpretado a nuestra manera, ¿no? Y todo esto, pero esto es algo que tiene muchísimos años de, es decir, de historia, y lo único que, bueno, pues nosotros lo que hacemos al final es estudiar qué patrón o qué patrones funcionan mejor. Y bueno, pues No, y no solo, a ver, no solo eso, no hay que olvidarse que yo normalmente cuando te hago estas preguntas siempre es para intentar orientar al que, pues eso, se está metiendo un poco más en el mundillo. No hay que olvidarse, la media de 30 semanas te viene con perdón, de puta madre para definir si estás tendiente para arriba, tendiente para abajo o si estás lateral. Obviamente, a un time frame suficientemente grande, no nos olvidemos que la media de 30 semanas son una ventana de 6 meses. Entonces, estás hallando ¿cómo se llama? La media de los últimos 6 meses de mercado, ponderado, como tú quieras, pero bueno, la media. Con eso ya tienes una vista bastante interesante si estamos alcistas, bajistas, con cierto retraso, delay, todo lo que quiera la gente más crítica con este indicador, pero ya tienes buena información y estoy dirigiéndome a la gente que no tiene tanta información o que está empezando. La fuerza relativa te viene de puta madre para saber, oye, volvemos a decir lo mismo, dentro de este jardín o dentro de todos los machos, y todas las hembras fuertes de gimnasio, ¿cuál es la que está demostrando realmente fortaleza o cuál es la más bonita? Es decir, no es ninguna tontería, o sea, podíamos ver algunas cosas más para luego, digamos, ese timing un poquito más ideal para entrar, pero bueno, para eso ya son otras órdenes de mercado, ya no nos meteremos, también está el volumen, que quiero hablar de volumen, ya lo hablaremos, pero joder, con un indicador ya tienes la tendencia a medio largo plazo, con otro indicador, pues te puedes hacer un listado, ¿sabes? Te puedes hacer un filtrado que te lo puedes hacer perfectamente en ProReal o te lo puedes hacer en otros lados. En trading es un poco más complicado, pero joder, puedes hacer un filtro por RSC Mansfield y también puedes ver lo que tienes más fuerte últimamente. O sea, es decir, joder, eso ya es una información muy potente, Javi. sí, Muy sí, potente. claro, pero por eso te digo, y luego ya tú le vas añadiendo, pues eso, cositas que, bueno, que te muestren, ¿no? Que son más rentables, ¿no? Y al final te haces pues eso, un método de inversión, que yo creo que es el objetivo último, ¿no? Al final de estudiar, ¿no? Todo esto, al final tener claro, ¿no? Pues con esa información, porque evidentemente tú, a ver, esto también hay que entender que no funciona al 100%, no es una ciencia exacta, ¿no? Es decir, oye, porque tengas aquí un valor fuerte, pues no tiene por qué necesariamente subir, ¿no? Pero las probabilidades, hablamos de esto, las probabilidades de que al final pues ese valor lo haga bien o continúe haciéndolo bien, porque esto es un poco la inercia que hay, ¿no? En las bolsas, ¿no? Que al final es, bueno, en la inversión, cuando algo es fuerte, tiende a seguir siendo fuerte durante más tiempo. ¿Vale? Lo que no sabemos es hasta cuándo, claro, porque si nosotros supiéramos eso, pues ya está, ¿no? Y eso es muy variable. Es cierto que lo que dura un valor o un índice, ¿no? Hablábamos antes del IBEX 35, pues, ¿y cuánto va a estar así? ¿Cuánto va a seguir así? No sabemos. Pero al final son condiciones. Nosotros operamos condiciones, ¿vale? Cuando ya tenemos muchas condiciones en ese sentido, ¿no? Es cuando a lo mejor nos salta una señal, ¿vale? Pero
una condición no es, o sea, solo una condición únicamente no debería de ser suficiente para nosotros comprar o vender un activo. Ahora bien, cuando ya tenemos 6, 8 condiciones ahí, ¿no? De, oye, pues mira, esto parece que lo está haciendo bien, que tiene una tendencia, que tiene un sector, que puede tener un sector que es bueno, etcétera, 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 ahí es cuando ya tenemos la señal, ¿no? Pero por ahora lo que estamos haciendo, ¿no? En estos cafés es estudiar las diferentes condiciones que tienen los activos. Y eso es muy interesante, ¿no? Sobre todo las diferentes formas que nosotros usamos para determinar, ¿no? Pues que algo es fuerte, que algo tiene una tendencia, que parece que no, pero es un básico y que no todo el mundo sabe. Precisamente eso fue una de las razones por las que nos pusimos a hablar con estas cosas y sacamos estos cafés, les pusimos 2 cámaras y nos pusimos con ello. Mansfield da para mucho más. La verdad es que ya se nos está yendo un poquito el tiempo, pero bueno, Mansfield da para mucho más. Lo vamos a dejar aquí. Entonces, no sé si quieres comentar alguna cosita para cerrar, aunque yo creo que ya es un cierre estupendo, pero bueno, alguna cosilla más para cerrar y... No, bueno, pues fíjate, ya como, a ver, para cerrar, pues mira, después de una vez descubres, ¿no? El Mansfield, la fuerza relativa, todo esto, luego incluso puedes hacer rankings, ¿no? De fuerza relativa. A mí me gusta mucho hacerlo con los sectores, parece una tontería, pero saber en qué momento, cuáles son los mejores sectores, los más fuertes, los más débiles. Evidentemente, esto no dura para siempre, la fortaleza, como te decía, no dura para siempre, pero conocerlo, luego, pues eso, te ayuda. Y eso, programando también, ¿no? Pues llegas a sistemas también potentes, pero es muy interesante porque luego ya cuando vas desarrollando te vas dando cuenta de por dónde funciona mejor, ¿no? Esa teoría del análisis relativo, ¿no? De Mansfield, cuál es a lo mejor pues ya peor, o sea que muy, muy guay. O las propias evidencias, es decir, mira, nos lo apuntamos para dentro de 2 o 3 aromas. Y también quiero que me pongáis en los comentarios, chicos, antes de cerrar, o sea, chicas, analizar, podemos hacerlo en directo, analizar los 11 supersectores de Estados Unidos, XLK, XLU, XLV, bla, 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 y ver cuál fue, ¿sabes? El rendimiento, vamos a, yo que sé, a un mes o a un año vista, yo creo que mejor sería un mes, o sea, por cada mes natural, cogiendo cesta de activos de principales, pues eso, Bitcoin, bonos, yo qué sé, Nasdaq, etcétera, ver qué fue lo que mejor funcionó, ¿vale? En base a las evidencias. Y compararlo cuáles fueron los sectores con mayor fuerza relativa o más rentables en ese periodo. Alucinaríais, ¿vale? Yo también le lanzo la pelota al Fayate, porque esto lo hemos hecho en privado, pero le lanzo la pelota al Fayate para que lo hagamos en directo. Os sorprenderíais la información cíclica que se saca. Obviamente, no se cumple al 100%, jamás se cumple al 100%, esto no deja de ser psicología humana y somos como somos, pero también porque somos como somos tenemos cierta predictibilidad. Entonces, señor Fayate, ¿me recoge usted el guante? Sí, yo ya sabes que yo tengo muchos guantes por aquí, o sea que sin problema, otro más. Bueno, mientras sea un guante y no un guantazo, estamos bien. Eso es. Muy bien, pues nos queda mucho más para hablar del Mansfield, pero bueno, lo vuelvo a decir, dejadme en comentarios vuestros puntos de vista y lo vamos explotando. Dejamos aquí el aromas de rentabilidad de hoy. Seguimos dándole caña. Like, subscribe y todo el rollo este. Acordaos, Javier Alfayate, que está por aquí. Javier González, Javier Gambega, que anda por aquí. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Chao.